Crees que decides por ti mismo, pero hay manos invisibles dando forma a tus elecciones mucho antes de que las notes. En este vídeo revelaremos el problema que casi nadie se atreve a admitir, cómo quienes te rodean influyen en tus pensamientos, decisiones y reacciones sin dejar rastro. Hoy desvelaremos la estrategia maquiavélica del control invisible, para que por fin puedas reconocerla y dejar de ser su víctima. El poder rara vez se anuncia. Se mueve en silencio, sutil, calculado, preciso. El control más eficaz no obliga, hace que la obediencia parezca tu propia idea. A lo largo de la historia, gobernantes, líderes y mentes astutas han dependido de una verdad simple. La mente humana es más fácil de guiar cuando cree que es libre. En esta exploración descenderemos a las sombras donde se esconde la influencia. Analizaremos la estructura de la manipulación invisible, las técnicas silenciosas que doblan voluntades, moldean percepciones y redirigen vidas enteras sin mostrar jamás su origen. Si deseas entender el poder como lo entienden los poderosos, entonces escucha con atención. Porque lo que revelo aquí no es para los débiles, sino para quienes buscan dominar su destino y reconocer las fuerzas ocultas que pretenden dominarles. Crees que eliges libremente, pero cada decisión que tomas lleva huellas que no reconoces. La ilusión de autonomía es el instrumento de control más antiguo, más viejo que los reinos, más viejo que las leyes, más viejo incluso que la idea misma de libertad. Quienes comprendían el poder no necesitaban cadenas, dominaban el arte mucho más sutil de guiar la mente de otros mientras les permitían imaginar que caminaban por cuenta propia. Considera la antigua Roma. El Senado creía gobernar, emitía decretos con orgullo, debatía con convicción. Sin embargo, detrás de muchas de esas decisiones existía una sola voluntad calculadora, susurrando, empujando, organizando circunstancias para que el Senado creyera que el resultado había sido creación suya. La influencia funciona mejor cuando se confunde con juicio personal. Pregúntate esto: ¿cuántas de tus decisiones de hoy fueron realmente tuyas? La ropa que llevas, las creencias que defiendes, las parejas que eliges, los miedos que cargas. ¿Cuántos de esos elementos fueron sembrados mucho antes de que los cuestionaras? Pocas personas notan la arquitectura que moldea sus deseos. Simplemente siguen el camino que se siente natural, sin preguntarse nunca quién lo construyó. Los seres humanos ansían libertad, pero ansían aún más la comodidad. Y así entregan su juicio a voces que suenan familiares, a narrativas que reflejan sus emociones, a autoridades que creen haber elegido. Así es como la influencia se infiltra, no mediante la fuerza, sino mediante la resonancia. Cuando algo se siente bien, dejas de cuestionarlo. La ilusión de autonomía prospera en momentos de certeza. Cuando estás convencido de que comprendes una situación, dejas de examinar las señales sutiles que te guiaron hasta allí. Una sola sugerencia, una información cuidadosamente enmarcada, una duda colocada estratégicamente, pueden redirigir por completo tu rumbo. Y como el cambio parece voluntario, lo proteges como si fuera tu verdad. Piensa en el mercado moderno de las ideas. Los algoritmos predicen lo que te gustará antes de que tú lo sepas. Te alimentan pensamientos disfrazados de coincidencias, patrones que se presentan como intereses personales. Deslizas, eliges, haces clic, creyendo que cada movimiento nace del deseo, sin darte cuenta de la arquitectura invisible que te rodea. Pero este fenómeno no es nuevo. Los nobles medievales solían creer que actuaban por deber, cuando en realidad sus lealtades habían sido moldeadas por regalos, favores y promesas susurradas. Eran guiados sin darse cuenta de que lo eran. La manipulación más eficaz no es la dominación, sino la alineación, hacer que las inclinaciones naturales de tu objetivo trabajen a favor de tu propósito. Reflexiona entonces: ¿qué es lo que más defiendes? ¿Tu identidad? ¿Tus pasiones? ¿Tus convicciones? Es precisamente ahí donde la influencia se incrusta con mayor profundidad. Cuando alguien te convence de que una creencia forma parte de tu esencia, la protegerás incluso contra la evidencia, incluso contra la razón, incluso contra tus propios intereses. Fíjate en cuántas veces dices: simplemente siento que es lo correcto. La certeza emocional es el terreno perfecto para el control invisible. Quienes buscan influir no atacan tu lógica, moldean las emociones que la sostienen. Te hacen sentir algo antes de que pienses algo, y una vez que el sentimiento está instalado, el pensamiento lo sigue dócilmente. Has sido guiado muchas veces sin darte cuenta, por admiración, por miedo, por el deseo de encajar o por el temor a quedarte solo. Y cada vez, creíste que la decisión final era tuya. Esa es la genialidad del poder sutil,
te recompensa con la reconfortante ilusión de la libertad mientras te dirige a donde quiere. Ahora pregúntate, ¿quién se beneficia de las decisiones que tomas? Si la respuesta no está clara, no eres tan autónomo como imaginas. La verdadera claridad comienza cuando cuestionas el origen de tus deseos. El poder no pertenece al que elige, sino al que diseña las opciones disponibles. Y esto nos lleva a la siguiente capa del control invisible, una aún más peligrosa que la ilusión de autonomía. Porque cuando tus decisiones pueden predecirse, pueden poseerse. Y cuando pueden poseerse, pueden usarse contra ti. Prepárate, porque el próximo insight revela exactamente cómo tu predictibilidad se convierte en tu mayor vulnerabilidad. Crees que la imprevisibilidad te protege, pero tus hábitos hablan más fuerte que tus intenciones. La predictibilidad es la correa silenciosa que gobernantes, estrategas y manipuladores han usado durante siglos. Cuando las reacciones de una persona pueden anticiparse, ya no necesita ser controlada directamente, solo guiada. El verdadero maestro de la influencia no aplasta tus decisiones, simplemente las conoce antes de que las tomes. Reflexiona en esto, cada patrón que repites se convierte en una ventana hacia tu mente. Tus rutinas, tus impulsos, tus miedos, tus placeres, todos forman un mapa. Y cualquiera que estudie ese mapa el tiempo suficiente puede caminar por tus decisiones como si fueran pasillos. En las antiguas cortes, los espías no solo reunían secretos, observaban el temperamento. Un príncipe que se enfurecía ante los insultos podía ser manipulado con un solo susurro. Un noble que temía la soledad podía ser doblegado mediante el aislamiento. Las emociones predecibles se convertían en vulnerabilidades listas para ser explotadas. Aquel que reaccionaba igual cada vez era el blanco más fácil. Pregúntate con sinceridad, ¿qué tan rápido aprenden los demás lo que te detona? ¿Qué tan fácil es provocar tu celos, tu orgullo, tu inseguridad? Estos patrones emocionales predecibles no son inofensivos. Son manijas que otros pueden jalar para dirigir tu conducta. Una vez que alguien sabe que te mueve, puede moverte a voluntad. Piensa en las relaciones. ¿Cuántos conflictos se repiten una y otra vez? Una persona espera silencio, la otra espera consuelo, y ambos caen en el mismo guión cada vez. Un manipulador no necesita fuerza en una situación así. Simplemente confía en el ritmo predecible de la naturaleza humana. Sabe exactamente qué silencio causará ansiedad, qué gesto despertará esperanza, qué decepción generará sumisión. La predictibilidad no es solo un defecto personal, es una costura expuesta en tu armadura psicológica. Si alguien puede predecir tu siguiente paso, puede colocar obstáculos o recompensas justo en tu camino. Y tú, creyendo que elegiste libremente, caminarás directamente hacia ellos. Mira los sistemas modernos de poder. Las corporaciones rastrean lo que compras, lo que haces clic, lo que deseas a medianoche. Los gobiernos rastrean a dónde viajas, dónde dudas, dónde te reúnes. Los algoritmos predicen tus deseos antes de que tú los articules. Crees que actúas por impulso, pero el impulso fue anticipado mucho antes de que lo sintieras. Esto no es lectura mental, es lectura de patrones. Es el mismo método que usaban los consejeros políticos, los generales y los mercaderes de antaño, solo perfeccionado por la tecnología. En la época medieval, el consejero más temido no era el que amenazaba con castigos, sino el que podía prever las decisiones de un rival con una precisión inquietante. Un enemigo predecible ya estaba derrotado. Un aliado predecible ya estaba poseído. La estrategia se vuelve simple cuando tu oponente revela sus movimientos por adelantado a través de su naturaleza. Pero volvamos a ti. ¿Cuándo te vuelves predecible? Cuando estás cómodo. Cuando estás emocional. Cuando te sientes seguro. La certeza es enemiga de la autonomía. En el momento en que crees yo nunca haría eso, ya has anunciado al mundo exactamente cómo manipularte. El manipulador simplemente crea las condiciones que te empujan hacia la conducta que tú mismo anunciaste sin darte cuenta. Incluso tus valores pueden volverte predecible. Si estás orgulloso de ser leal, alguien puede atarte con obligaciones falsas. Si presumes de ser honesto, alguien puede desarmarte fingiendo vulnerabilidad. Si presumes de ser fuerte, alguien puede llevarte a actos imprudentes de dominancia. La predictibilidad se esconde en las virtudes igual que en las debilidades. Considera cuántas veces la gente dice, sé exactamente cómo va a reaccionar. Esta frase revela toda la estructura del poder. Quien puede predecir, controla, y quien es predecible, obedece, aunque no lo note. La obediencia no requiere cadenas, requiere patrones. Imagina un tablero de ajedrez.
El peón solo se mueve en una dirección. Es leal, es consistente y, por eso mismo, es fácil de sacrificar. Ahora imagina una mente que actúa como un peón, reaccionando siempre igual, mostrando siempre sus intenciones. Esa mente no es libre. Es una pieza en la estrategia de alguien más. Así que pregúntate, ¿quién en tu vida conoce tus patrones? ¿Quién puede anticipar tus respuestas? ¿Quién se beneficia de tu predictibilidad? Porque si no puedes responder estas preguntas con claridad, entonces alguien más ya lo ha hecho. Y aquí yace el peligro más profundo. La predictibilidad no solo permite que otros guíen tus decisiones. Les permite atraparte mucho antes de que te des cuenta de que estás dentro de la jaula. Una persona predecible camina voluntariamente hacia trampas diseñadas exactamente para sus hábitos. Prepárate, porque el próximo insight revela cómo la influencia evoluciona de la predicción a la dominación silenciosa, cuando los demás ya no solo prevén tu conducta, sino que moldean el entorno mismo que la dicta. Escucha con atención, porque lo que estoy a punto de revelarte se esconde en los lugares más ordinarios, tejido dentro de las rutinas que confías sin cuestionarlas. Este es el tercer principio, la influencia oculta en la familiaridad. Y si lo subestimas, jamás verás las manos que guían tus decisiones mucho antes de que las consideres tuyas. Pregúntate, ¿por qué obedeces lo que te resulta cómodo? ¿Por qué confías en lo que te parece conocido? La respuesta es simple, pero inquietante: la familiaridad te desarma. Hace que lo extraño parezca amistoso y que el manipulador luzca inofensivo. Los poderes más grandes nunca se acercan como desconocidos, entran por las puertas que tú dejaste sin vigilancia. La historia siempre ha recompensado a quienes dominan el arte de mezclar influencia con rutina. Los romanos lo entendían bien. No conquistaban tierras lejanas solo con ejércitos, las conquistaban con costumbres. Permitían que los pueblos sometidos conservaran sus rituales, sus líderes locales, incluso a sus dioses preferidos. ¿Por qué? Porque una población anclada en lo familiar se resiste menos. Cree que nada esencial ha cambiado, aun cuando su mundo se transforma ladrillo por ladrillo. Hoy vives el mismo patrón, aunque el campo de batalla ya no es un mapa, es tu atención. Observa cómo reaccionas ante voces que te resultan familiares. Un creador que llevas meses viendo. Una marca que viste desde niño. Un político que repite las mismas frases reconfortantes. Te sientes seguro, no porque hayan ganado tu confianza, sino porque la repetición creó la ilusión de confiabilidad. Esa ilusión es poderosa. Tu mente ahorra energía inclinándose hacia lo que reconoce. Elige el camino conocido incluso cuando el peligro se oculta en sus sombras. Y quienes comprenden la psicología humana explotan este instinto sin piedad. Piensa en el comerciante que coloca los mismos aromas, colores y música en su tienda cada día. Entras creyendo que decidiste por tu cuenta, cuando en realidad tus sentidos fueron condicionados para sentirte en casa. O piensa en el compañero de trabajo que empieza a imitar tus gestos, tu tono, tu ritmo. En pocas semanas lo describes como fácil de tratar. La familiaridad lo hizo accesible, y la accesibilidad abrió la puerta a la persuasión. Pero aquí está la capa más profunda: la familiaridad no es solo repetición. Es repetición estratégica. Un manipulador hábil no te abruma. Aparece en fragmentos, pequeños encuentros, frases sutiles, símbolos recurrentes, hasta que tu guardia baja sin que lo notes. Como una melodía que no recuerdas haber aprendido, pero que de pronto sabes de memoria. Reflexiona un momento: ¿cuántas de tus creencias fueron moldeadas por fuerzas que nunca cuestionaste porque te resultaban familiares? ¿Cuántos hábitos fueron sembrados por las sugerencias repetidas de otros? Por padres, maestros, líderes, incluso algoritmos que predijeron tus preferencias antes de que tú las tuvieras claras. La influencia se vuelve invisible cuando se siente natural. Ese es el secreto. Los psicólogos llaman a esto el efecto de mera exposición. Mientras más veces encuentras algo, más lo prefieres. Pero quienes buscan poder no estudian este efecto en libros, lo aplican sin misericordia. Saben que los humanos temen lo desconocido, pero se rinden con facilidad ante lo esperado. Por eso el estratega disfraza la influencia como rutina. Esconde la persuasión dentro de patrones. Hace que su presencia se sienta inevitable. Y cuando algo te parece inevitable, dejas de resistir. Permíteme contarte una historia que corta más hondo. En las cortes medievales, un consejero de confianza rara vez llegaba con grandes discursos. Se mantenía en los bordes, apareciendo en conversaciones familiares, ofreciendo sugerencias inocentes,
repitiendo observaciones que encajaban suavemente con los miedos o deseos del gobernante. Con el tiempo, el gobernante creía que el consejero compartía su mente, cuando en realidad el consejero la había moldeado. La familiaridad no solo ganaba confianza, reemplazaba la voz interna del gobernante por el susurro del consejero. Tú enfrentas el mismo peligro hoy, multiplicado por pantallas, notificaciones y corrientes interminables de contenido diseñado para sentirse cómodo. Deslizas el dedo creyendo que eliges, pero las opciones fueron colocadas donde tus instintos no las cuestionarían. La familiaridad se aprieta a tu alrededor como un lazo de terciopelo. ¿Cómo defenderte? Tratando lo familiar no como inofensivo, sino como algo que merece ser examinado. Pregunta, ¿quién se beneficia de lo que me parece normal? ¿Quién gana cuando dejo de hacer preguntas? ¿Quién está detrás del telón de la rutina? Porque la influencia oculta en la familiaridad no es suave. Es deliberada, paciente y silenciosa. Y quienes la manejan jamás se anuncian. Pero si crees que esta forma de control es sutil, espera a ver lo que viene después. El próximo segmento revela un mecanismo aún más peligroso. Una fuerza que no solo moldea lo que aceptas, sino lo que deseas. Prepárate para lo que te espera más allá de este punto. El poder rara vez se toma solo por la fuerza. La mayoría de las veces se reclama mediante la cuidadosa observación de tus vulnerabilidades. Todo ser humano posee puntos débiles emocionales, puertas ocultas que, una vez descubiertas, permiten a otros dirigir pensamientos, decisiones e incluso tu destino. Estas puertas son sutiles, a menudo invisibles para quien las protege con más celo, tú. Pregúntate, ¿qué te mueve más rápido que la razón? ¿Qué provoca ansiedad antes de que intervenga la lógica? ¿Qué recuerdo, miedo o deseo puede doblar tu juicio sin un susurro de coacción? Estas son las puertas por las que la influencia entra, silenciosa e imperceptible. Para entender el poder, primero hay que mapear las debilidades que gobiernan corazones y mentes. Considera las cortes europeas del siglo XVI. Los monarcas se rodeaban de consejeros, confidentes y aduladores. Pero los más peligrosos no eran los que se oponían abiertamente, eran los que observaban en silencio. Una sugerencia sutil aquí, un cumplido cuidadosamente formulado allá, una ligera exageración del peligro, todo dirigido a un rasgo oculto, orgullo, miedo o inseguridad. Una pequeña palanca sobre una puerta emocional podía inclinar toda la estrategia de un gobernante. El trono nunca se conquistó solo con ejércitos, se conquistó entendiendo que emoción podía usarse como puerta de entrada. Ahora, examina tu propia vida. ¿Qué momentos te dejan ciego? ¿Cuándo el miedo o el deseo han superado tu juicio? Tal vez sea el miedo al rechazo el que te obliga a ceder, el deseo de reconocimiento el que guía tus decisiones, o la culpa la que te hace rendirte. No son fallas menores, son vulnerabilidades predecibles que otros pueden explotar si saben cómo encontrarlas. Los puntos débiles emocionales funcionan como llaves de la obediencia. Un manipulador no necesita gritar ni exigir, solo debe identificar la puerta, tocar suavemente y esperar. Los humanos responden instintivamente a señales emocionales, a menudo antes de que la razón intervenga. Un gesto cuidadosamente cronometrado, un tono de voz, un indicio de empatía pueden desarmar defensas que la lógica por sí sola no alcanza. Una vez que la puerta se abre, la influencia fluye como agua hacia un depósito, silenciosa, persistente y con eficiencia notable. Piensa en el comerciante en un bullicioso mercado. El comprador es cauteloso, renuente y desconfiado. Pero el comerciante inteligente observa, nota la vacilación, la expresión fugaz del deseo, la microreacción a una sugerencia. Luego, casi imperceptiblemente, apela a ese punto oculto, quizá recordando un placer pasado, el estatus o el miedo a perder algo. La venta no es forzada, es orquestada. Y el comprador, creyendo que eligió libremente, se va convencido de su autonomía. Aún más sorprendente es el uso de puertas emocionales en la guerra. Los comandantes que comprendían los miedos del enemigo podían explotarlos sin confrontación directa. Las murallas de una ciudad podían mantenerse firmes, pero un solo rumor, un insulto calculado o la manipulación sutil de la moral podía abrir puertas invisibles, colapsando la resolución antes de que las espadas tocaran los escudos. La victoria mediante la comprensión de la debilidad es menos visible, pero infinitamente más duradera que la victoria por la fuerza bruta. Lo insidioso de estas puertas es que, con frecuencia, fueron creadas por ti mismo. Tus traumas pasados, tus deseos, tus lealtades, todos son mapas para quienes saben leerlos.
Quien estudia estos mapas con paciencia puede predecir reacciones, anticipar su misión y diseñar resultados sin levantar un dedo. Las puertas emocionales convierten tu vida interna en un campo de batalla controlado por otros, mientras tú crees actuar libremente. Reflexiona, ¿quién en tu vida te ha observado con paciencia más que con impaciencia? ¿Quién ha escuchado más que hablado? ¿Quién ha hecho preguntas que parecían inocentes, pero revelaban patrones de deseo, miedo o inseguridad? Esos son los maestros de la influencia. No derriban muros, encuentran grietas, las explotan y las convierten en puertas que se abren voluntariamente para ellos. Incluso tus fortalezas pueden convertirse en debilidades si se interpretan mal. El coraje se convierte en imprudencia, la lealtad, en obediencia, la ambición, en sumisión ciega. El manipulador inteligente ve tanto el poder como el peligro en cada rasgo emocional. Sabe a cuál apelar, cuál manipular y cuál dejar intacto. El dominio de la influencia es el dominio del corazón humano. Aquí está la verdad que pocos reconocen: eres tan indefenso como inconsciente. Tus convicciones más fuertes pueden ser las mismas puertas por las que se guían tus decisiones. Los puntos débiles emocionales no son fallas, son puntos de entrada. Y el mundo está lleno de quienes los buscan con paciencia, astucia y cálculo implacable. Ahora considera esto: ¿y si alguien ya hubiera encontrado tus puertas y aprendido a abrirlas, no para servirte, sino para dirigirte? ¿Y si cada decisión que creías propia estuviera sutilmente diseñada mediante la manipulación del miedo, el deseo o el orgullo? La revelación es escalofriante. Porque cuanto más seguro te sientes, más fácil es para alguien entrar sin ser visto. Y aquí termina este capítulo, pero no el viaje. Delante de ti yace una verdad aún más oscura. Una vez que las puertas emocionales se comprenden, el manipulador no solo puede influir en tus decisiones, sino moldear tus propios instintos, enseñándote a abrir puertas tú mismo, sin darte cuenta de quién está afuera. Prepárate, porque el próximo segmento revelará cómo el control evoluciona de conocer tus puertas a poseer la arquitectura misma de tu mente. El poder no solo prospera en la claridad, sino también en la incertidumbre. La verdadera dominación no siempre se declara, se sugiere, se insinúa y se percibe en los espacios entre las palabras y las acciones. La ambigüedad es la herramienta del estratega sabio, la hoja silenciosa en una sala llena de ruido. Cuando tus intenciones son poco claras, los demás se ven obligados a interpretar, a adivinar, a actuar con cautela, y en esa vacilación reside tu control. Pregúntate, ante la incertidumbre, ¿con qué frecuencia actúas con audacia? ¿O dudas, buscas permiso, buscas guía? La ambigüedad magnifica el miedo, la duda y la inseguridad. Quien la maneja no necesita ejércitos, solo requiere paciencia y sutileza. Una pregunta sin respuesta, una directiva poco clara, una promesa vaga puede paralizar decisiones, haciendo que otros se adapten a tu ritmo sin confrontación. Considera las cortes del Renacimiento italiano. Príncipes y consejeros entendían que la claridad podía ser peligrosa. Una orden directa podía provocar rebelión o resistencia, mientras que la ambigüedad permitía al gobernante probar la lealtad, medir el carácter y dejar que la incertidumbre ejerciera su silenciosa influencia. Una sola frase, ambigua y cuidadosamente elegida, podía provocar paranoia en los rivales, confianza en los aliados o cumplimiento entre los indecisos. El gobernante que dominaba la ambigüedad no necesitaba fuerza, su influencia operaba de manera invisible, pero absoluta. Ahora, mírate a ti mismo. ¿Con qué frecuencia te encuentras con líderes, colegas o incluso amigos cuyas palabras te dejan inquieto? Que no se comprometen, pero prometen lo suficiente para mantenerte en movimiento. ¿Cuántas veces has dudado porque la claridad estaba ausente y, en esa pausa, ellos ganaron ventaja? La ambigüedad es un arma precisamente porque explota tu necesidad de certeza. Buscas dirección, guía y significado, pero al hacerlo, entregas tu autonomía. La ambigüedad no es debilidad. Es poder cuidadosamente velado. El estratega que permanece intencionalmente poco claro controla la narrativa. No revela motivos, cronogramas ni intenciones. Cada conversación, cada interacción se convierte en una prueba para los demás. ¿Quién actuará? ¿Quién vacilará? ¿Quién mostrará sus verdaderos colores? Y mientras ellos se revelan, tú te adaptas, predices y dominas, invisible pero imparable. Incluso en el comercio, la ambigüedad reina suprema. Observa el mercado, un comerciante no siempre declara todos los detalles de un producto. Sugiere, insinúa, deja espacios para que el comprador los llene. El comprador, en busca de certeza, a menudo exagera el valor,
embellece los beneficios en su mente y se convence de la decisión. Lo que parece una elección libre está sutilmente guiado por lo desconocido. Cuanto menos sabes, más control ejerce el manipulador. La historia ofrece innumerables ejemplos. En la diplomacia, los enviados que presentaban términos ambiguos podían asegurar alianzas sin comprometer a su Estado en acciones concretas. Un tratado interpretado de manera diferente por cada parte genera tensión, pero también dependencia. Una parte debe interpretar constantemente a la otra, ajustarse, anticipar, y al hacerlo, actúa bajo tu influencia. La ambigüedad convierte la incertidumbre en obediencia, la vacilación en ventaja, la especulación en dominación. Pero el genio de la ambigüedad no radica solo en su capacidad de manipular a otros, protege al manipulador de la responsabilidad. Cuando se cuestionan acciones o intenciones, la respuesta es, nunca lo dije explícitamente. Cuando se disputan resultados, la afirmación es, lo dejé abierto a interpretación. Sin compromiso, sin confrontación, sin objetivo claro. La ambigüedad construye una fortaleza invisible para quienes creen que los muros son sólidos. Reflexiona, en tu vida, ¿dónde ha gobernado la ambigüedad? ¿Dónde instrucciones poco claras, promesas vagas o verdades a medias han dirigido tu comportamiento? ¿Con qué frecuencia has actuado bajo suposiciones plantadas por otros, creyendo las tuyas? Cada vacilación, cada incertidumbre, es una puerta para la dominación, si se sabe dónde pararse y cuándo actuar. Incluso tu percepción de los demás es vulnerable. Cuando alguien permanece ambiguo, tu mente llena el vacío. Proyectas intenciones, miedos y esperanzas sobre ellos. Actúas anticipando amenazas que quizá no existan, confías en lealtades no probadas, temes traiciones que nunca ocurren. La ambigüedad convierte tu propia mente en un instrumento en tu contra. Y el maestro de la ambigüedad permanece tranquilo, observando los movimientos de cada peón. He aquí la lección que pocos comprenden, la claridad no siempre es fuerza. La certeza no siempre es poder. La dominación a menudo se oculta en lo no dicho, inexplicado y desconocido. Quien abraza las sombras, quien navega los espacios grises entre conocimiento y suposición, ejerce influencia sobre quienes exigen certeza. Y aún así, esta visión es solo una capa. Porque una vez que comprendes cómo la ambigüedad domina el pensamiento y el comportamiento, la siguiente evolución es aún más formidable. La capacidad de moldear la realidad misma controlando no solo percepciones, sino la interpretación de cada acción y cada evento. El manipulador se convierte no solo en guía, sino en arquitecto de la creencia, y el observador ya no puede distinguir entre hecho y sugerencia. Prepárate. El próximo movimiento revelará cómo la manipulación sutil de la percepción transforma la incertidumbre en control total sobre la mente, dejando al sujeto inconsciente de las cadenas invisibles que se están tejiendo. El poder es silencioso. No se anuncia. No exige. Susurra. Empuja. Dobla la realidad antes de que la mente siquiera lo note. Cada ser humano tiene puertas emocionales, hábitos predecibles, confianza ciega en lo familiar, vacíos de claridad. Quien entiende estas puertas no las derriba, las abre con precisión. Crees que eliges libremente. Crees que decides por ti mismo. Pero cada vacilación, cada certeza, cada instinto que sigues puede ser guiado. Pregúntate, ¿quién mueve tu mente antes de que siquiera pienses? ¿Quién se beneficia de las decisiones que consideras tuyas? La respuesta es la medida del verdadero poder. Esto no es fantasía. Es estrategia. Es historia. Es supervivencia. Y ahora, es tu turno de observar, cuestionar, despertar. Comenta abajo el momento en que te diste cuenta de que la influencia moldea tu vida. Suscríbete, si te atreves, para dominar más estrategias ocultas de control y percepción. Comparte este vídeo con quienes buscan poder, y con quienes deben ser advertidos. El juego es silencioso. Pero los jugadores están en todas partes. ¿Permanecerás ciego, o verás las manos que mueven el mundo?